La fuerza del individuo solitario no debe ser subestimada a la hora de enfrentar al poder. En Alemania, a poco de iniciada la Segunda Guerra Mundial, un carpintero solitario enfrentó él solo al nazismo cuando quiso matar a Hitler. En 1903 nació en Württemberg Johann Georg Elser, campesino, carpintero, relojero. El 8 de noviembre de 1923 era la celebración del aniversario del Putsch de Múnich, el fallido golpe de Estado de Hitler. Un ejemplo de paradoja histórica: lo que en principio fue un fracaso se convirtió en éxito político en cuanto Hitler pasó de un oscuro conspirador a una figura nacional. El tribunal que juzgó a Hitler debía condenarlo a muerte, pero su pena fue de solo 5 años, de los que solo cumplió 1 porque salió de prisión a fines de 1924. Durante su confinamiento, Hitler escribió Mein Kampf, mi lucha, el anticipo de toda la aberración nacionalsocialista posterior, y atrajo el interés de la prensa y de la opinión pública. Hitler inició así su camino político, que lo llevará a ser canciller en 1933 y a constituir un Estado autoritario activado por las leyes excepcionales de la propia República de Weimar. Ya como dictador, al principio ocultó sus ambiciones imperiales y su dogma antisemita. Luego de la anexión de la Austria, el Anschluss y los Sudetes en Checoslovaquia en 1938, la cercanía de la guerra no era clara solo para quienes se tapaban los ojos, y el fuego de los cañones fue ya innegable cuando el 1 de septiembre de 1939 el ejército alemán invadió Polonia con toda la furia y eficacia de la Blitzkrieg, la llamada Guerra Relámpago. La Segunda Guerra Mundial comenzó entonces su alud de grandes batallas, antisemitismo genocida, campos de exterminio, persecuciones, invasiones de países, toma de ciudades mediante infantería, artillería y bombardeos infernales, matanza de civiles, hambre, trabajo esclavo de los prisioneros, miles de barcos y submarinos hundidos, aviones derribados, Dresde, Hiroshima, Nagasaki, la batalla por Berlín, Auschwitz, millones de muertos, la humanidad en el abismo, la larga noche sin estrellas. Pero un individuo solitario vio de antemano toda aquella desgracia y quiso evitarla. Sabía que con Hitler la tierra sufriría un gran terremoto y que del cielo caería muerte y rabia. Elser trabajó en carpinterías y en una fábrica de relojes. Era sociable, cordial con sus amigos y se afilió a sindicatos de los trabajadores de la madera y a una organización comunista. Sin embargo, no tuvo prácticamente participación en esas instituciones y en las elecciones de 1933 votó al KPD, el Partido Comunista de Alemania. Pero de hecho no le interesaba la política. ¿Acaso no confiaba en asociaciones y partidos? Solo podía estar seguro de su propia determinación. Tal vez por eso decidió que él solo tenía que parar a Hitler por un atentado por la explosión de una bomba. Luego de 1933, el libre pensamiento del carpintero Elser comprendió que oponerse al nazismo era un deber moral. Advirtió la pérdida de las libertades, el empobrecimiento de los trabajadores, el antisemitismo, la persecución de los judíos que se aproximaba, la persecución religiosa. Como protestante devoto y trabajador, se sintió amenazado. Y en 1933, el carpintero trabajó en una fábrica de montaje.
Luego de la Primera Guerra Mundial, una de las cláusulas del Tratado de Versalles de 1919 era que el ejército alemán no podía armar una fuerza superior a los 100.000 hombres. Tampoco sus barcos acorazados podían superar las 10.000 toneladas. La política exterior alemana proclamaba respetar las exigencias y se aseguraba que el Anschluss, la anexión de Austria y de los Sudetes en Checoslovaquia, era sólo la reincorporación a Alemania de una población de origen alemán. A la distensión y la paz, Hitler se comprometió en el Tratado de Múnich en 1938, pero ya antes Elser se dio cuenta de lo que muchos no veían. Hitler mentía. La Alemania nazi intentó crear una imagen de paz, progreso y hospitalidad a través de las Olimpiadas en Berlín de 1936. Pero Elser, el humilde carpintero, sabía que Hitler mentía. En la fábrica donde trabajaba se decía que se construían tuberías y herramientas de uso civil, pero esa era solo una fachada para encubrir que la energía fabril se aplicaba a un rearme clandestino. Hitler mentía. Para 1938, el carpintero sabía que la guerra era inevitable y que su tormenta salvaje destruiría a Alemania y a otros países en medio de un gran derramamiento de sangre. Tenía que actuar. Lo haría solo y sin que nadie supiera de su plan. Así nadie lo traicionaría. Por la prensa, Elser sabía que los jerarcas nazis se reunirían en la Boy Carfoy Ela, la cervecería de Múnich en la que Hitler lanzó su famoso intento de golpe de Estado en 1923. Luego de esto, todos los años, Hitler daba un discurso de celebración del evento con el que, en definitiva, impulsó su carrera política. El próximo 8 de noviembre de 1939, el Führer repetiría su discurso ante un público adicto y junto a su vieja guardia. Esa era la oportunidad. Elser decidió colocar una bomba de relojería dentro de una columna tras el estrado en el que hablaría el dictador. El carpintero entonces se puso manos a la obra. En la fábrica de armamento donde trabajaba robó explosivos. Gracias a sus conocimientos sobre relojes, armó una bomba de relojería. En abril se retiró de la fábrica. Marchó a Múnich. Investigó la cervecería. Trabajó en una cantera. Allí consiguió dinamita. Entre agosto y noviembre de ese año de 1939, se escondió 30 veces en el local de las cervezas. Antes de que se cerrara el establecimiento, se ocultaba en el baño. Durante las noches, trabajaba con ahínco. Preparó un agujero en la columna. Acomodó la bomba tras el revestimiento de madera. Llenó la cavidad con estaño a fin de que el explosivo se mantuviera quieto y que esa parte de la columna no pareciera hueca al tacto. En los años anteriores, Hitler permaneció en la cervecería entre las 20 y las 22 horas como parte de la celebración, pero en esta ocasión se marchó antes porque debía volver a Berlín por tren y no por avión por las desfavorables condiciones atmosféricas. Elser programó su dispositivo para que estallara a las 21:20 horas. Pero esta vez Hitler se marchó a las 21 horas con 7 minutos, seguido por otros personajes siniestros como Joseph Goebbels, Hans Frank o von Ribbentrop. Por lo tanto, la bomba estalló 13 minutos luego de que se retirara. De ahí la película alemana que recuerda estos hechos, 13 minutos para matar a Hitler, de 2015, dirigida por Oliver Hirschbiegel.
La consecuencia del fallido estallido entonces fueron 8 muertos y 73 heridos, muchos de ellos de gravedad. Luego del atentado, el jefe de las SS Himmler sospechó que el ataque fue orquestado por el servicio secreto británico. La labor de inteligencia encontró en la cervecería los restos de una bomba artesanal y de un temporizador. La pesquisa llevó hasta un cerrajero que facilitó su taller a un joven para trabajar en algo personal. Ese joven fue sorprendido algunas veces en el baño de la cervecería a la hora del cierre. Poco después, a la Gestapo se le comunicó la detención de un sujeto de características similares cuando intentaba cruzar la frontera con Suiza. El individuo en cuestión era Elser, y se determinó que estaba implicado en el atentado por una postal del interior de la Boy Carfoy Hella con una columna marcada y una parte de un detonador. Elser fue arrestado, y al principio se pensó que era solo una parte de un complot mayor. En Múnich fue interrogado por la Gestapo. Sus rodillas rasgadas acreditaban que estuvo largo tiempo arrodillado. Luego de 2 noches de torturas confesó. Redactó una confesión completa. Reveló cómo fabricó la bomba y cuáles fueron sus motivos. En este sentido aclaró: quería evitar un derramamiento de sangre aún mayor por mi acto. Se lo trasladó a la Gestapo de Berlín. Fue torturado nuevamente. Himmler no aceptaba que un humilde carpintero sin educación hubiera estado tan cerca de matar al Führer, y él solo, sin ningún apoyo, sin cómplices. Pero sus torturadores no encontraron una conspiración. Aceptaron al final que efectivamente el joven carpintero actuó solo. Elser fue encarcelado primero en Berlín. Luego de la invasión alemana a la URSS, en junio de 1941, fue conducido al campo de concentración de Sachsenhausen hasta 1944, cuando fue transferido al campo de Dachau, cerca del fin de la guerra. El 5 de abril de 1947, Hitler ordenó la ejecución de prisioneros especiales en Dachau. Entre ellos se encontraba el famoso Wilhelm Canaris y George Elser. Y el 20 de julio de 1944 ocurrió el atentado más ambicioso contra el tirano de la Alemania nazi, el Plan Valkyria, cuyo principal organizador fue el coronel Klaus von Stauffenberg. En la llamada Guarida del Lobo, en Polonia, Stauffenberg colocó una bomba con detonador químico a un par de metros de Hitler y se marchó. El oficial Heinz Brandt salvó involuntariamente la vida del dictador cuando, tras tropezar con el maletín con el artefacto explosivo, lo acomodó detrás de las anchas patas de la mesa, lo cual amortiguó el impacto. La bomba mató a 4 personas, pero Hitler sobrevivió. Esto reforzó su creencia mesiánica de estar predestinado a llevar la creación del Tercer Reich hasta las últimas consecuencias. Casi todos los autores del ataque fueron rápidamente capturados. A Stauffenberg y a los principales conductores del atentado se los ejecutó con especial crueldad. El mariscal Rommel, que tuvo una participación indirecta, fue obligado a suicidarse. En enero de 1943, en el frente ruso, Alemania sufrió la gran derrota de Stalingrado. El ejército de von Paulus fracasó en su asalto a la ciudad cuyo nombre homenajeaba a Stalin. Desde entonces, para muchos quedó claro que Alemania no podía ganar la guerra. No tenía sentido continuar entonces con el esfuerzo bélico. Fue solo desde ese momento que Stauffenberg y sus seguidores se dieron cuenta de que habría que negociar con los aliados la paz y que el principal obstáculo para eso era Hitler.
De ahí que su asesinato se convirtió en un objetivo político fundamental. Desde su sencillez de humilde carpintero y desde el principio, Elzar despreció al nazismo. Nunca celebró su oscura ideología. Siempre vio la noche de sangre con que la esvástica taparía el sol. Antes de la gran destrucción, no después, Elzar ya había tomado la decisión de actuar. Su soledad clarividente lo acerca con algunas diferencias al Dr. Thomas Stockmann, el personaje de Ibsen en El enemigo del pueblo, y al católico Franz Jägerstätter, el campesino austríaco que manifestó su oposición a la anexión alemana de Austria en el plebiscito del 10 de abril de 1938. En su pueblo, Franz fue el único que votó en contra del Anschluss. En 1943 apeló a la objeción de conciencia y se negó a combatir en la Wehrmacht, el ejército alemán, a favor del Tercer Reich. Fue condenado y finalmente fue guillotinado en la prisión de Brandeburgo-Gorden. A diferencia de Stauffenberg, Elzar fue olvidado por mucho tiempo. La situación ha cambiado. Hoy muchas calles, plazas y escuelas llevan su nombre. Y no muy lejos de donde fue torturado por la Gestapo se levanta una estatua que lo recuerda. Elzar representa la heroica resistencia civil del individuo lúcido y libre pensador que no duda en enfrentarse a la corriente como lo hizo Henry David Thoreau en su ensayo sobre la desobediencia civil, o Giordano Bruno cuando no temió él solo enfrentar a la Inquisición de la Iglesia Católica. Elzar evidencia el poder del individuo no manipulable y que ve con claridad la realidad sin necesidad de grandes aparatos ideológicos o sofisticados sustratos filosóficos. La grandeza del hombre que simplemente se da cuenta, el que advirtió el peligro del tirano cuando millones lo ensalzaban como un dios. Elzar fue ejecutado el 9 de abril de 1945, 21 días antes de que Hitler se suicidase en su búnker en ruinas en Berlín. Bien, así hemos compartido esta historia de Elzar, este humilde carpintero que en su sencillez se dio cuenta de la gran desgracia, de lo siniestro que se avecinaba con la Alemania nazi y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, les envío un gran abrazo y será hasta el próximo encuentro aquí en este canal cultural. Un abrazo.